noches, ¿cómo están? Yo no sé si todo se mezcla, los sedines con el espionaje, Snowden con los recursos naturales en América Latina, la crisis que golpea y puede incidir o no en la campaña electoral, pero es un tema de la campaña electoral, inclusive cuando no comenzó oficialmente, pero ya es un tema, digo, los candidatos están pronunciando sobre la crisis internacional y la propia presidenta en los actos de presentación de listas también. Están con nosotros Aldo Ferrer, buenas noches, gracias Aldo por estar acá, y Mario Burkun, gracias Mario. Gracias. Aldo Ferrer tuvo como última función oficial, ¿es la última? Usted me corrige, embajador de Francia. ¿Ahora está sin nada? Ahora estoy en la universidad, que es mi lugar de referencia. En la universidad, que es el lugar originario. Exactamente. Que es el lugar originario. Y embajador en Francia. Y Mario es director, Mario Burkun, director del posgrado en la Universidad de La Matanza y profesor en la Universidad de Buenos Aires en Economía, carrera donde Aldo Ferrer es una especie de... Prócer le va a sonar... ¿Cómo? No. Prócer le va a sonar grandilocuente, ¿no? Hace muchos años que estoy, sí. ¿Cuántos años hace que está en Económicas? ¿De profesor? Sí. Uy, muchos. Varias décadas. Varias décadas. Claro. Además, como soy profesor emérito, sí, no me jubilo. Puede seguir. Un privilegio. Con eso puede seguir, claro. Es un privilegio de los eméritos estar en la cátedra mientras tienen ganas de estar, ¿no? Así que abuso de ese privilegio. ¿Da clase cuántas veces? ¿Y qué le gusta de ¿qué le gusta dar clase ahora? Tengo dos funciones. Una es la cátedra de Estructura Económica Argentina, es una de las cátedras, y la otra es la maestría Mercosur, que es un posgrado sobre la integración regional. Así que son las dos funciones que tengo en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Y en el contacto con estudiantes, ahora le voy a preguntar a Mario lo mismo, pero en el contacto, usted a un economista, ¿qué son? ¿2 posgrados entonces? No, la cátedra es de la... la estructura es de grado. Claro, la estructura es de grado y el otro es un posgrado. De mitad de carrera, más o menos. Perfecto. Mitad de carrera, estamos hablando 20, 21, 22 años, más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Tempranos años 20. Tempranos 20. Sí. La otra no, los posgrados de gente graduada. Sí, pero no mucho más. Hay un buen número de extranjeros, viene mucha gente a estudiarse. Y a los tempranos 20, como dice usted, ¿qué les recomienda mirar? Fíjense en qué cosas les dice a los de tempranos 20 cuando da Estructura Económica Argentina, más allá de la materia. Bueno, la historia. La historia. En primer lugar, dos cosas, la historia y el escenario internacional. Porque si no se tiene una idea de la trayectoria y no se observa el país ubicado en el mundo, es muy difícil comprender lo que pasa dentro del país. Así que, y la cátedra mía, y también en la maestría, la visión histórica es fundamental, y también la visión internacional. Y creo que esto ayuda mucho a entender los problemas. Y de la historia hoy, ¿qué es lo que hay que entender sobre todo? ¿Qué periodo hay que conocer bien? Bueno, las etapas del desarrollo económico argentino. Yo tengo un libro ya muy antiguo, que salió hace muchos años, de Economía Argentina, donde analizo la evolución histórica en etapas y en los diversos periodos, la época colonial, después el periodo del crecimiento hacia afuera. Y ahora uno podría decir de que se ha cerrado, digamos, el ciclo neoliberal, que se abre con el golpe de Estado del 76, termina con la crisis fenomenal del 2001, y allí el país tomó otro rumbo, recuperando su Estado nacional, recuperando soberanía, sacándose de encima esa situación crítica de la deuda y recuperando la actividad económica y el empleo. Y esto ese cambio se da en un escenario mundial de muchos cambios, de muchas modificaciones, que incluye nada menos que la gran crisis financiera internacional, que a nosotros nos afecta no tanto en lo financiero, porque como estamos financiando la deuda con recursos propios, no tenemos que andar buscando plata afuera y por lo tanto la crisis financiera internacional nos pasa un poco de largo, ¿no? Y después está la parte de la economía real, donde se siguen sosteniendo de alguna manera los precios de los commodities y de las cosas que nosotros producimos, pero de todas maneras es un escenario que influye en la realidad argentina y sobre todo las enseñanzas que podemos sacar de circunstancias como las de Europa, donde
ellos están viviendo, en cierto sentido, la misma experiencia que vivimos nosotros de la deuda excesiva y del sometimiento a los mercados. Cuando uno observa ahora los problemas de España, de los países más endeudados, realmente no gobiernan las autoridades elegidas por los respectivos pueblos, gobiernan los mercados y gobiernan las reglas de la Unión Europea. Incluso los funcionarios lo dicen de esa manera: hacemos esto porque es una condición. Entonces el tema de la soberanía, que nosotros habíamos claudicado de la soberanía en la época neoliberal, y la recuperación de la soberanía que logramos, y la experiencia europea, es contundente. En este mundo global solo le va bien a los países que están sólidamente parados en sus propios recursos, que tienen la situación ordenada, que tienen bajos niveles de deuda. Y en todos esos terrenos nosotros hemos tenido un progreso importante, y desde luego no es una conquista definitiva, porque hay que consolidarla todos los días, pero la situación argentina hoy es muy distinta, ya que estamos hablando de la historia y del escenario internacional, es muy distinta a la que el país vivió no hace mucho tiempo, ¿no? Y en cierto sentido es mucho mejor, tanto desde la perspectiva histórica como de la comparación internacional. Mario, ¿qué diferencia encontrás entre la época en que vos estudiabas y ahora en que das clase? Bueno, uno de los libros que usábamos al final de la época era Economía Argentina, que creo que es del 67, ¿no? 68. La primera son del 63. 63, bueno. Tiene 50 años. O sea, 50 exactos. Tiene 50 años. Cuando yo era estudiante en la carrera, en la licenciatura, en la misma facultad que enseña el doctor, ya él era una personalidad a la cual estudiábamos, porque él defendía de alguna manera el desarrollo nacional y las visiones más avanzadas de lo que debía ser la economía argentina. En el momento actual yo creo que hay muchos cambios, no solamente en lo que nosotros estamos enseñando. Yo doy Economía Internacional en la licenciatura en la UBA, y estoy en el doctorado en Economía, dirigiendo el doctorado en Economía en Matanza. Lo que no solamente cambia las necesidades de la enseñanza, sino también ha cambiado mucho el estudiantado. En los últimos periodos hay un mayor protagonismo del estudiante. Salió un poco de la pasividad de la década del 90, donde quería salir muy rápido de la facultad, digamos, recibirse y terminar rápido. Y ha comenzado... ¿Disfruta más de la facultad hoy, un estudiante de economía? Yo creo que... ¿Aprovecha más? No sé si la disfruta en el sentido de su deseo. Alguna cosa sufrirá, pero bueno. Pero está más comprometido, discute más, hay mayor movilidad de los estudiantes en el pensamiento, hay más posibilidad de un pensamiento crítico, abierto para todos lados, no solamente... lo que uno le enseña, sino también busca. Ha mejorado mucho la búsqueda de información, y entonces cosas que son muy relevantes, como serían los problemas de la coyuntura internacional, la crisis, las situaciones políticas de todos los días, al mismo tiempo lo van motivando para aprender cosas de historia que ya se había quedado como una cosa muy relegada, sobre el rol del Estado, que también era un tema que se había perdido muchísimo, y que todo el último periodo, no solamente en Argentina, sino también en otros lugares ha comenzado a tener importancia. Y ha incorporado el estudio específico a los temas de la política cotidiana, que había quedado como una asignatura pendiente, en mi caso, de la de los 70, con una frustración, llamémoslo así, no solamente desde el punto de vista de las pérdidas humanas, sino también desde el punto de vista cultural, o sea, del retraso cultural. Y hoy día eso se avanza mucho también en la interdisciplinaridad. Hoy ya no hay economía como estudiamos nosotros, una cosa casi, llamémoslo, pura o abstracta, queriendo tener una imagen científica que no es la del conocimiento real.
Y hay mucho más vínculo entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, nosotros enseñamos los temas internacionales con los distintos modelos existentes y al mismo tiempo con referencia a las situaciones de crisis, a las situaciones... Ahora, volviendo, Aldo, usted decía, a la Argentina no le afectan directamente, decía usted, la crisis financiera. ¿O no le afecta tanto? No le afecta tanto, por esta situación de la solución del endeudamiento. Pero yo diría que lo que está pasando en el mundo, más allá de la coyuntura, que al fin y al cabo es una fase transitoria, sí, es el cambio de la geografía económica mundial. La emergencia de China y los países asiáticos ha modificado el escenario mundial en un sentido histórico muy profundo, porque digamos, desde el descubrimiento de América, desde que comienza la formación del primer sistema planetario y sobre todo después de la revolución industrial, la ciencia y la tecnología y la industria fueron un monopolio de los países de Europa Occidental y de los Estados Unidos, del Atlántico Norte. Entonces ahora, bueno, después apareció Japón ya a fines del 19 y después de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Taiwán, pero este grupo de países es el 5% de la población mundial. Lo que dio vuelta a la cosa fue la incursión de China y la incorporación al mercado mundial de casi 2.000 millones de personas, como grandes oferentes de manufacturas y demandantes de alimentos y materias primas. Esto ha provocado una dinámica absolutamente distinta que a nosotros nos afecta, yo diría, mirando más allá de la coyuntura, sí, la inserción internacional de la Argentina, porque por un lado valoriza los recursos naturales y produce fenómenos como el de la mejora de los precios de la soja y a los que producen minerales, los minerales, pero por otro lado aparece la competencia de estas economías que tienen bajos salarios. En la parte industrial. En la parte industrial, y entonces corremos el gran riesgo de volver a quedar atrapados en la condición de exportadores de productos primarios. Y nos pasa en toda América Latina. ¿Cómo se hacen en ese caso, y les pregunto a los dos, para ser socio y competidor al mismo tiempo? O sea, para estimular una sociedad y al mismo tiempo cuidarse. ¿Con los chinos? Sí, bueno, porque es así, ¿no? Esta es la complejidad de la todo política. Al mismo tiempo, no es que uno dice, no tengo relación con China. Gracias a la diversificación de la relación con China, sí, la Argentina tiene un ingreso de divisas de la que antes carecía. Desde luego, sí. Y nosotros tenemos, digamos, la tradición histórica, que fue la época del llamado crecimiento hacia afuera, que crecíamos colgados de la potencia hegemónica. Sí. Y ahora si cometemos el mismo error y pensamos que esencialmente como productores primarios tenemos futuro, no es cierto. Entonces tenemos que buscar aprovechar esos mercados y al mismo tiempo defender el mercado interno con políticas de competitividad, de ciencia y de tecnología, porque, vuelvo a insistir, yo creo que lo extraordinario de esta época es que aquel monopolio del Atlántico Norte y de alguna manera ha sido quebrado por primera vez por esta incursión masiva de tanta gente, ¿no?, en la producción industrial, sí, y el manejo del conocimiento. Entonces es en ese escenario donde tenemos que buscar nuestro espacio, porque en definitiva también lo que estamos claros es que los únicos países prósperos son los que tienen una gran base industrial, y si además tienen grandes recursos naturales como nosotros, tenemos una combinación potencial muy positiva si no quedamos atrapados, vuelvo a decir, en la especialización en los recursos naturales. Así que este es yo diría que más allá de la coyuntura, sí, este es el gran dilema de la inserción externa del país, que afecta a toda América Latina, ¿no? Incluso a Brasil. Parece que es fundamental también ampliar el mercado regional, claro, en formas de integración para poder pararse como socios negociadores y al mismo tiempo, claro, competidores con otros. Y con más fuerza. Claro, nuestra relación antropológica y cultural es con Brasil y América del Sur. O sea que ese proyecto de integración, claro, es fundamental y es el que nos va a permitir generar un mercado que tenga algún tipo de compensación entre industria y materias primas. Y con China, perdón, Mario, ¿con China hay chances de asociarse para industrializar o China quiere solamente productos primarios? Es que China se va desarrollando como un gran continente, sí, en donde su objetivo primero ha sido la expansión comercial, sí, la penetración de los mercados desde el punto de vista del comercio, con materias manufacturadas pero de bajo costo. Sí. Y después su expansión continental. China es la gran China. Sí le interesan los BRICS, o sea, generar en la competencia con
el superpoder que es todavía Estados Unidos, generar un equilibrio de fuerzas. ¿A China le interesa una inversión industrial en Brasil o la Argentina? Le interesa por el... relacionada con sus propias necesidades. En estos temas económicos también subsiste y se ha desarrollado fundamentalismos particulares desde el punto de vista de la conciencia y de las subjetividades. A los chinos les resulta más fácil Argentina que Brasil, porque ellos consideran que Brasil tiene más que ver con Japón que con China. Ajá. Por la comunidad japonesa, sobre todo en la región de San Pablo, y la importancia en las relaciones de poder. Entonces, les es más fácil penetrar, pero le interesa mucho a Argentina como proveedor de recursos y como transmisor de tecnología. O sea, ellos quieren que le transmitamos nosotros tecnología a ellos. ¿Y eso nos conviene? Y sí, por supuesto que nos usted conviene. Decía, Aldo, antes, industrialización con alto nivel de conocimiento y tecnología. Claro. Pero no solamente ellos quieren materia gris, o sea, quieren conocimiento. Por dar un ejemplo, nosotros hemos formado a lo que sería la FIP de China en el impuesto a los grandes contribuyentes, que ellos no tenían. O sea, Argentina les ha dado tecnología en ese plano. Les interesa mucho todo lo que es el tema agrícola y las transformaciones de alta tecnología que tiene Argentina. Pero al mismo tiempo les interesa someterte a una compra a largo plazo de la producción de soja, por ejemplo. Sí. O sea que en el plano internacional, esta integración regional y este mayor poder siempre que vayamos juntos con otros, tiene que ver no solamente con la expansión de nuestra realidad interna y el equilibrio interno entre las regiones también de Argentina, que hay muchos desequilibrios regionales, sino sobre todo tiene que ver con cómo nos paramos a nivel internacional. Y me parece que en el último periodo, y esto hablando del caso Snowden y las cosas que de Wikileaks, etcétera, la inteligencia ya no es solamente una inteligencia militar o un problema de geopolítica al viejo estilo James Bond, sino hay una inteligencia sobre la tecnología, una inteligencia sobre los sistemas financieros. Entonces hay que conocer esos movimientos que tienen mucho que ver con las palabras filtro que aparecieron debe haber más, porque hasta ahora lo que se conoce muy poquitito, ¿no? Energía. Claro, las palabras filtro eran energía para México y petróleo para Venezuela. Las palabras filtro... lo que Pablo Freire llamaba palabras generadoras para la alfabetización, ahora son para la búsqueda de... Para la búsqueda de información, para lo que antes se llamaba pinchadura. Pero también, aparte de estas cosas... del sistema de comunicación, Mario, del sistema satelital. Sí. Ahora, perdón. ¿Estados Unidos recurre a esto porque tiene más poder o porque necesita al mismo tiempo hacer frente al desafío chino? No entendí. ¿Cómo? Estados Unidos recurre a mayor nivel de globalización de la inteligencia, la seguridad, el espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está en su naturaleza, digamos, porque está en su dinámica, ¿o porque hay un temor al desafío chino a largo plazo? No, yo creo que se está planteando en Estados Unidos y en Europa el tema de la reindustrialización, porque esa capacidad enorme competitiva de China que ha incursionado en las cosas de frontera, en la informática, en las tecnologías de la información y todo lo que es este campo enorme de la revolución tecnológica, les penetra a los mercados internos y ha generado un proceso de desindustrialización también en los países centrales, en las viejas potencias hegemónicas del Atlántico Norte, claro, y Europa Occidental y en alguna medida Estados Unidos. Entonces, curiosamente, están levantando los temas que nosotros en América Latina venimos discutiendo hace mucho tiempo, de la necesidad de las políticas industriales. Se está hablando de políticas industriales, porque está muy claro que la globalización sin gobierno genera unas consecuencias muy graves. Y de alguna manera los países del Atlántico Norte, que son los que han promovido el neoliberalismo, la apertura de los mercados, la cuestión de los mercados financieros especulativos, y que promovieron eso, están ahora pagando el precio, las consecuencias de esto en términos de crecimiento, en términos de desindustrialización. Entonces, a mí me parece que se va a ir a un escenario en el cual va a haber mayor control, mayor administración de estas fuerzas de la globalización, que son un dato de la realidad contemporánea,
pero que deben ser administradas. Y este es nuestro desafío. ¿Cómo administramos nuestra inserción en la globalización con nuevos actores como China, manteniendo el comando de nuestra propia realidad, industrializándonos, avanzando en la ciencia y la tecnología, con la integración, la inclusión social, la ocupación del territorio? Por eso es lo que hablábamos antes, que cuando el profesor, o yo, o cualquier de los profesores, digamos, que se ocupan de estos temas, tratamos de explicar qué es lo que pasa en el país, si no tenemos un panorama de esto que estamos hablando, y no entendemos cuáles son los desafíos contemporáneos. No hay dónde poner los problemas. Claro, es un escenario muy distinto al que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? ¿Es mejor o peor este escenario? No, yo creo que es más promisorio. Y en definitiva, lo que pase va a depender de lo que cada país sea capaz de hacer. Yo hace tiempo que vengo trabajando con esta idea de la densidad nacional. Sí, usted lo viene diciendo. Los países que tienen capacidad de responder a estos desafíos. ¿Y cómo definiría, perdón, la densidad nacional? Bueno, yo digo, la historia demuestra, digamos, que los países que en medio del cambio han sido capaces de prosperar es porque tienen cohesión social, tienen liderazgos promotores de los intereses propios, de la soberanía, tienen estabilidad institucional, y tienen una forma de ver el mundo desde sus propias perspectivas y no desde la perspectiva de los países centrales, tema que nos había enseñado Rolf Prebisch, que el centro ve el mundo desde sus propias perspectivas. Si desde la periferia nosotros vemos el mundo con el mismo criterio, estamos perdidos. Sí. Entonces, estos 4 elementos, cohesión social, liderazgos nacionales, estabilidad institucional y pensamiento crítico, componen lo que a mí me gusta llamar la densidad nacional. Y cuando los países logran esto, y nosotros hemos avanzado en este sentido, en alguna medida, tienen capacidad de defender sus propios intereses y posicionarse en el mundo en una situación simétrica y no subordinada. En definitiva, en este mundo global, con todas estas fuerzas tremendas que están operando, cada país tiene la globalización que se merece. Si no tiene densidad nacional, si no tiene cohesión social, etcétera, se lo lleva a la corriente. La globalización le pasa por encima. Cuando tiene fortaleza en su sistema, tiene capacidad de aprovechar estas oportunidades enormes, que yo le diría que el escenario mundial está lleno de oportunidades y de riesgos. Y la capacidad de elegir entre una cosa y la otra depende esencialmente de lo que Usted no parece apocalíptico. ¿Cómo? Usted no parece apocalíptico, digo. No, yo no creo, yo creo que hay una, desde luego, hermano. Después subsisten, más allá de estos cambios de la geografía económica, problemas que todavía no han tenido respuesta, la defensa del medio ambiente, la desigualdad que subsiste todavía como un factor muy grave a nivel global y a nivel de los países. Es decir, hay problemas extremadamente graves que se están dilucidando en un escenario distinto, donde ya no hay un poder hegemónico en el Atlántico Norte que regula el sistema, sino que es un mundo multipolar en que cada uno tiene que tratar de defenderse de la mejor manera posible y contribuir a buscar soluciones globales. Pero la primera responsabilidad es en la dimensión latinoamericana. Nosotros tenemos, como dice el profesor, tenemos en el espacio latinoamericano y sudamericano, porque ya México de alguna manera ya converge al espacio norteamericano. Claramente. Ya el espacio americano. Pero Sudamérica, yo creo que es un espacio propio, y sobre todo la relación con Brasil, ¿no? Yo voy la semana que viene a una reunión muy interesante que se hace en San Pablo sobre la política exterior brasileña en el periodo del presidente Lula y de la presidenta Dilma Rousseff. Y entonces uno de los paneles es sobre cómo ven los vecinos de Brasil al Brasil. Y entonces tengo que... ¿Y qué va a decir? Participar. No, que digo que a Brasil no hay una sola visión argentina, depende de qué punto de vista. Para la visión neoliberal, y Brasil es otro centro hegemónico del cual hay que colgarse. Desde la perspectiva nacional es un socio potencial para la transformación. Y esto va a depender esencialmente de lo que haga la Argentina. Pero Brasil tiene sus propios problemas también ahora de desindustrialización y de reclamo social. Estamos en un proceso de cambio y también la capacidad de responder al reclamo social es fundamental. Nosotros hemos avanzado considerablemente en esto. Y la otra cosa, como decía el profesor hace un ratito, el tema del Estado. El tema del Estado que bajo el neoliberalismo
se lo marginaba porque el mercado solucionaba todo. Ahora resulta que no, si no hay políticas públicas y Estados capaces de defender el interés común, y las cosas van muy mal, ¿no? Y en ese sentido también hemos avanzado, hemos recuperado el Estado Nacional, que no lo teníamos, porque antes, ustedes recuerdan, venía la gente del fondo a decir qué es lo que teníamos que hacer. Bueno, de eso afortunadamente salimos y ahora tenemos que consolidarlo. Mario, ¿a vos te preocupa Brasil o qué te preocupa de Brasil específicamente? De Brasil me preocupa lo que está ocurriendo en el mundo en función de la mirada del último Obama, de los últimos 3 años, en donde Estados Unidos quiere retomar la supremacía y ese liderazgo centralizador. Sí. Y está discutiendo el poder multilateral que recién el doctor marcaba. Está discutiendo la competencia con los chinos, la competencia con los BRICS, la competencia con la Unión Europea, y está buscando el sometimiento por diversas formas, que no necesariamente es exclusivamente la formalización económica o financiera, en donde hace el primer periodo Obama era el proteccionismo industrial, era el compra americano la primera campaña. En cambio ahora es esta nueva apertura, llamémoslo, el querer hacer un revival del ALCA a nivel de la costa del Pacífico, que sería el mercado libre con México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. ¿Y eso es contra Brasil y la Argentina? Sería contra este modelo de industrialización emergente que puede competir, que puede tener grados de libertad para controlar sus recursos naturales, que puede tener dimensión política y soberanía o dignidad nacional o alguna forma alternativa dentro de las negociaciones internacionales para darle más simetría al sistema de dominación. Entonces, Estados Unidos ha organizado en muy poco tiempo, en el último periodo, este nuevo ALCA neoliberal, llamémoslo de... Ahora es un ALCA sin Brasil, sin Mercosur, digamos. Claro. ¿Cuál es un ALCA sin los 3 países más grandes de Sudamérica? Bien, mejor dicho. Sin Brasil, Argentina y sometió por el lado financiero y también por modificaciones políticas a la salida de la Unión Europea como salida unificada bajo la dominación alemana, y quiere abrir un libre mercado también con la Unión Europea, lo cual sería un mercado a eso nivel es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Y cómo lo está jugando, exactamente, digamos, eso juega. Con las evaluadoras de riesgo, con el control de la fijación de la tasa LIBOR junto con la prime rate, con distintos controles que va asumiendo. Ahora, perdón, a mí me da la sensación de que ustedes, y antes Aldo en ese sentido también, no minimizan obviamente el poder de los Estados Unidos ni su papel como potencia, como principal potencia. No, pero tengo la sensación de que tampoco lo sobredimensionan. No, porque hay un poder alternativo que se está construyendo, en donde las dificultades son cuando ocurren problemas políticos que aparecen como disociados. En el sentido, las movilizaciones, yo comparo las movilizaciones de las redes sociales en la plaza de Tahrir en el Cairo, en Estambul, los indignados en España y en Portugal, con lo que está pasando en Brasil. ¿Sí, a vos te parece comparable? Yo creo que hay algunos puntos comunes en Brasil o en Chile, en el sentido de que la red social, a veces bajo situaciones reales, una base ontológica real, un problema real, como puede ser el transporte, como puede ser la corrupción, como puede ser la discriminación, como puede ser que en la democracia la participación no dio todavía protagonismo. Ahora, ¿no puede ser también en el caso, perdóname, para poner una diferencia entre los fenómenos sudamericanos y el de Egipto o el de Turquía? No es que acá en 10 años hubo avance de derechos y frente al avance de derechos lo normal en democracia es estos derechos ya están. Ahora yo quiero entrar al Maracaná. Y el Maracaná, no sé si ustedes conocen la cifra, el Maracaná para la última final, antes de que se supiera que Brasil iba a jugar, había entradas de $800, no las más altas, $800. No, pero por eso la diferencia... Yo brasileño ahora tengo más derechos, tengo trabajo, bueno, ahora también quiero entrar al Maracaná. Claro, está un problema de dignidad social, de esa entrada del que
llegó a la clase media, pero lo están discriminando por algún motivo. Sí. A esta universidad no entras, a este restaurante no te dejamos sentar, etcétera, aunque tenga recurso económico. Sí. Y al mismo tiempo, esa es la base material, pero sobre eso opera esta movilización que se supone es de dignificación y de reforma, y al mismo tiempo puede terminar en un gobierno que en lugar de ser propio de la democracia termine siendo un gobierno autoritario, un golpe militar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las nuevas formas de control social que Estados Unidos está propagando son lo que ellos llaman el soft power, o sea, es el poder suave. Sí. Entonces te mueven desde adentro, tratan de cooptarte desde adentro o desde el sistema. Hay que seguir bien las discusiones ahora en el Mercosur y en la UNASUR, estas discusiones políticas respecto a lo que pasó con Evo Morales, porque es una señal lo de Evo Morales. No es que creyera, a mi entender, por la información, ellos tienen mucha información, no es que creían que estaba arriba del avión, pero era mostrar... Sí, yo comparto eso. Mostrar que, no lo sé, pero supongo... Mostrar que todos los servicios occidentales van a responder a una llamada telefónica que no fue del presidente de nadie, que no se sabe quién la hizo. Sí, no sabemos quién la hizo, pero alguien la hizo con efectividad. Claro, y demuestra que yo me puedo llevar al presidente de un lugar. Sí, o no permitirle aterrizar. Hablando de aterrizaje, los cambios de campo. Sedines, Aldo, ¿qué importancia le...? Y usted dijo, pasamos de una cosa a la otra. No, es que ya tenemos la historia, tenemos el tema mundial, digo, del esquema general, el marco lo tenemos. No, yo creo que... ¿Cómo hay que mirarlo? O sea, ¿qué hay que fijarse para ver si eso sirve o no sirve? Hoy hay un artículo mío en un periódico que yo publico semanalmente, un artículo, hablando básicamente de esto. Nosotros tenemos un nivel de ahorro importante. Lo que ocurre es que por la memoria colectiva de tanta inestabilidad que el país ha tenido, Argentina tuvo el récord mundial de inflación el siglo pasado y también el récord mundial de inestabilidad institucional. Y esto generó la tendencia a dolarizar el ahorro. Y en cuanto aparecen algunas tensiones, se produce la fuga de capital. Entonces, la tentativa es comprensible de tratar de que esa plata que se dolariza, por lo menos se quede en el circuito productivo interno. Claro. Que no se vaya al exterior, no se meta en el colchón. Y entonces se emiten estos títulos. Está el tema, naturalmente, del blanqueo, en el cual tiene desde el punto de vista tributario el problema de que el que pagó se puede sentir ofendido, digamos, pero bueno. Pero es la tentativa de retener esos dólares. Ahora, es una medida de emergencia, no es una medida de política a largo plazo. El largo plazo en materia de divisas consiste en fortalecer la competitividad, la industria, incorporar valor agregado, la solvencia fiscal, la solidez macroeconómica, para ir ganando confianza y recuperar las funciones de la moneda nacional, porque la moneda nacional cumple varias funciones. Es un medio de cambio, es una referencia de valor y es un medio de ahorro. Acá en la Argentina, por una serie de circunstancias, esta última función no la cumple. Sí. Y eso es lo que lleva a la dolarización. Entonces yo creo que está bien, yo creo que hay que tratar digamos, si las circunstancias llevan a esta tendencia a dolarizar el ahorro, tratar de retenerlo. Estos son instrumentos en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, en una política de largo plazo de desarrollo y de financiamiento, lo importante es consolidar las bases de la solidez macroeconómica para ganar más confianza y que en definitiva tengamos una moneda nacional que también sea un medio de ahorro, ¿no? ¿Qué es lo que hoy no está sólido en ese sentido, o lo menos sólido? No, yo creo que hay problemas los equilibrios macroeconómicos están razonablemente controlados, comparado, vuelvo a insistir, con la experiencia histórica. Pero hay que consolidar la solvencia fiscal, evitar, por ejemplo, recurrir demasiado a los subsidios para evitar los aumentos de precios en insumos críticos como la energía, porque ahí se corre el riesgo de subsidiar a grupos que tienen recursos para pagar.
Entonces, el Usted tema no dice de... eliminar los subsidios, sino analizarlos yo digo que el subsidio es un instrumento legítimo de la política. Claro. Pero por otro lado está la asignación del recurso y por otro lado el equilibrio fiscal. Porque otra vez, la soberanía en el mundo contemporáneo es la única garantía de poder defender los propios intereses. Y una de las condiciones de la soberanía es tener la casa en orden, que incluye la solvencia fiscal, incluye la competitividad, incluye las reservas del Banco Central, la fortaleza de la autoridad monetaria. Esto es fundamental. Sin soberanía no se pueden resolver los problemas. Entonces esto implica consolidar lo que se ha logrado en ese terreno, porque la Argentina ha salido de una situación extrema de subordinación a una situación en que ha reaparecido su Estado Nacional. Hoy el Estado Nacional argentino tiene una capacidad de operar como no tuvo muchísimo tiempo, y ha fortalecido su posición financiera, aumentó la presión tributaria, se nacionalizó el sistema jubilatorio, la economía creció. Es decir, hoy el Estado argentino tiene una masa de recursos muy importante. Hay que usarlos, digamos, de la manera más consistente de canalizar esos recursos a la inversión social, y manejar con cuidado estos otros elementos como el subsidio y demás, ¿no? Y después, desde luego, la política de competitividad. Yo no estoy de acuerdo con la forma de debatir el tema del tipo de cambio. Hay que devaluar o no hay que devaluar. Yo creo que no se puede hablar de esto fuera del marco del conjunto de la política económica. El tipo de cambio tiene que ser flexible en virtud del conjunto de circunstancias para que la producción sea competitiva. Hay una serie de sectores en los cuales hay algunos problemas de competitividad, en el interior, por ejemplo. Yo estoy viajando bastante por Salta, por Mendoza. Sí. ¿Y en qué sectores hay problemas? Bueno, hay problemas de competitividad que no se los... de economías regionales. Economías regionales andan con problemas. Entonces quiero decir, pero entonces el problema no es devaluar o no devaluar. El problema es cuál es el conjunto de medidas que permite que realmente se generen espacios de rentabilidad. ¿Para esos sectores, por ejemplo? Sí, para los sectores de las economías regionales y para el conjunto de la economía. Es decir, vivimos en una economía de mercado, sí, en que tiene que ver convergencia de las políticas públicas con las decisiones privadas y generar espacios de rentabilidad que retengan el ahorro interno. Es decir, acá el objetivo ¿cuál sería? Que la gente se convenza que el lugar más rentable y seguro para invertir la plata argentina es la Argentina. Y para eso tiene que haber rentabilidad. Entonces hay que observar de que no se empiecen a cerrar espacios que vayan disminuyendo el atractivo de invertir y demás. Es decir, es la complejidad de hacer una política nacional con sentido social en una economía de mercado. Y ahí, siguiendo en el sentido positivo, estos problemas de gestión, diría yo, que crean ciertos temores o incertidumbre, son los que a veces políticas como instrumento, ideas correctas, aplicadas de una manera rústica o de una manera que no forma parte de la idiosincrasia nacional, pueden generar el efecto boomerang, o sea, producir todo lo contrario. O sea, a lo mejor yo quiero frenar la fuga de capitales y genero instrumentos de control de la fuga de capitales, pero en la forma que creo incertidumbre con esos instrumentos de control, que como políticas son correctas, pero la gestión para llevarlos a la práctica está en contradicción entre los propios miembros del equipo económico, son medidas coyunturales que son autocontradictorias unas con otras entre Banco Central, Secretaría de Comercio, política del Ministerio, política de los financistas privados, o sea, de la banca privada. Genero en una cosa tan importante como es el sistema monetario, justo en la crisis internacional, una fuga de capitales que casi es lo mismo que si la renegociación de la deuda no hubiera sido exitosa. O sea, y genero también una debilidad en la inversión productiva, que es justamente lo que quería poner. Entonces yo creo una medida que a lo mejor podría ser muy interesante, como la creación de valores como el CEDIN para la actividad de la construcción. O sea, ese es el objetivo principista, digamos, que lo hizo votar en el Congreso, hizo votar el Blanqueo, etcétera, y al mismo tiempo genera una incertidumbre en los tipos de cambio, o la mantengo, que induzco a que ese recurso no tenga confianza, perdóname, Mario, en el CEDIN, no invierta en la compra de CEDIN. No pasó nada todavía.
Todavía no. Y bueno. Usted insistía mucho, siempre insistió, no sé si sigue insistiendo, la pregunta es esa entonces, en que, y lo pide una respuesta corta porque estamos cerrando el programa con esto, en que la expectativa en la Argentina, hay un problema de expectativas que se soluciona en parte, por lo menos, o se morigera, con acuerdos económicos sociales con participación del Estado. Sí, yo estoy convencido. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, la presidenta lo planteó más de una vez, yo creo que es un planteo correcto. La llamada política de ingresos, poner a los actores a discutir los problemas puntuales para resolverlos de manera concertada. Esto no quiere decir de que vamos a ir a un mundo sin conflictos, porque claro. es decir, lo que hay que tratar de transar los conflictos de la manera más consistente posible con el interés general. Y desde ese punto de vista el diálogo en primer lugar en el Congreso, que es el espacio político de la discusión, discutir en el Congreso todos estos problemas que estamos viendo acá, ese tipo de cambio, esto que es un gran debate político y un gran debate económico. Y de allí sacar las decisiones que defienden el interés argentino, ¿no? Pero yo creo que es un instrumento. Pero claro, el instrumento también es válido y puede tener éxito si las condiciones macro son consistentes. Porque hemos tenido en otros periodos, en situaciones de extrema vulnerabilidad e inestabilidad, la tentativa de hacerlo entonces no funciona. Entonces yo creo que son dos frentes. Por un lado, consolidar los equilibrios macroeconómicos, y en ese escenario estos mecanismos de concertación yo creo que pueden ser útiles. Gracias a la moneda nacional. Nos vamos. Gracias, Aldo Ferrer. Gracias por la invitación y por estar acá al lado de Aldo Ferrer. Hoy hubo manifestaciones en Brasil y paro sindical de la Central Obrera Oficialista, de la CUT. Decían para canalizar en parte la protesta. Nos vamos con la frase de Lula: la democracia es movimiento perpetuo, y la política, ni en Brasil, ni en la Argentina, ni en el mundo, es pacto de silencio. Chao, hasta el jueves a las 11 de la noche.